Qué semana la que pasó, ¿no? Qué semana la que pasó, ineludible, atravesada por el desgarramiento, por las reflexiones, por todo lo que ha rodeado al aniversario del atroz ataque cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023. La verdad es que fue muy impresionante lo que pasó aquí, en Buenos Aires, el evento central que se realizó allí frente al Club Acoaj. Tuve la posibilidad de estar ahí. Fue muy, muy impactante, muy movilizante. La verdad es que la cantidad de gente que fue, seguramente muchos de los que están escuchando en este momento estuvieron allí presentes y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Fue muy impresionante, insisto, la cantidad de gente, la emoción, la sensación de unidad por momentos que se vivió. Yo creo que fue de los actos más impresionantes a nivel mundial el que se realizó aquí, Argentina, por muchas razones, en el marco de este mundo que se está volviendo cada vez más hostil para la comunidad judía. Yo creo que sigue siendo en muchos sentidos un Edén en términos comparativos, sobre todo con lo oscuro que se está volviendo el mundo para el pueblo judío. Ahora, algunas sensaciones que me parece dejó este acto y este aniversario. Yo diría, ¿no? Por un lado, el dolor, el desgarramiento, lo que implicó ver a tantos familiares de víctimas, a tantos familiares de personas que fueron asesinadas ese día, de personas que hoy están secuestradas allí, en Gaza, 8 argentinos por lo menos que continúan allí secuestrados, de personas que saben que tienen a un secuestrado que ya fue asesinado por los terroristas y que lo único que están pidiendo es que liberen al cuerpo, que le permitan darle una sepultura e iniciar como corresponde un duelo. La incertidumbre de todos los demás, el dolor de no saber si están vivos, si están muertos, en qué condiciones estarán. Ahora, todo ese dolor se combinaba con una sensación tan fuerte de unidad, una sensación de orgullo, momentos hasta de alegría colectiva que se vivían, gente que lloraba y 3 minutos después se estaba abrazando y riéndose con alguien que tenía al lado. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, lo que estaba pasando ahí era una sensación de pertenencia ratificada a pesar del dolor y a pesar de la búsqueda de destrucción. La sensación de un año después de que hubo un pueblo que trató de ser un pueblo que quisieron exterminar, porque lo que quiere jamás es el exterminio del Estado de Israel y del pueblo judío, y un año después del mayor golpe sufrido desde la creación del Estado de Israel, de la mayor matanza de judíos desde la Shoah, un año después de que aumentara de forma exponencial el antisemitismo en todo el mundo, un año después de que los israelíes y los judíos por extensión fueran en muchos casos considerados culpables de ese horror y de todo lo que siguió a el horror desatado por Hamas el 7 de octubre. Bueno, a pesar de todo eso, hay un pueblo que está firme, que está fuerte, que se está defendiendo, que está demostrando que no va a poder ser derrotado. Esa sensación de orgullo estuvo muy palpable, muy a flor de piel en el acto que se realizó esta semana el día martes. El día lunes, perdón. Me parece que hay algo ahí de lo que ha pasado sobre todo en los últimos meses en esta guerra, donde Israel ha demostrado una vez más una capacidad de resiliencia sorprendente, que me parece que me lleva a la reflexión central que va a estar guiando el programa de hoy. Y es pensando hacia el futuro. Israel no va a desaparecer. Israel demostró que, aún siendo parte de Occidente, aún siendo parte de un Occidente que está en crisis, que está en decadencia, entre otras cosas porque ha decidido no defenderse frente
a los ataques que recibe de otras civilizaciones que quieren claramente un retroceso de los valores occidentales. A diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en tantos otros lugares, Israel ha decidido, como lo decidió desde el momento de su creación, defenderse, pero defenderse de verdad, dejar hasta lo último por defenderse y por eliminar a los enemigos que quieren la destrucción del Estado de Israel. Esto es lo que se está viendo a lo largo de este año de guerra, y eso es lo que explica y nos permite afirmar, sin dudas, Israel no va a desaparecer. Ahora, si Israel no va a desaparecer y si Israel ha decidido que va a defenderse hasta las últimas consecuencias, entonces, ¿es realmente posible la paz? ¿Es realmente posible imaginar un futuro de paz en Oriente Medio, entre Israel y sus vecinos, entre Israel y los palestinos? ¿Y por qué planteo esta pregunta? Que me parece una pregunta central, porque todos queremos la paz. Bueno, hay gente que no, hay gente que quiere la guerra, pero la mayor parte de las personas queremos la paz. La guerra es atroz, es terrible lo que está pasando en este momento en Israel, en Gaza, en Líbano. Es terrible lo que está pasando. La muerte, la destrucción, nada es peor que la guerra. Lo único peor que la guerra es dejarse morir. Y cuando esa es una posibilidad, cuando esa es una amenaza, la única alternativa que queda es ir a la guerra. Ahora, si la paz fuera posible, ¿quién podría no elegir el camino de la paz? Ahora, ¿es un camino viable en términos reales, sacando de lado las buenas intenciones, los buenos deseos y las cosas que queda lindo decir? ¿Es un camino viable? Yo tengo cada vez más dudas. Por eso digo, este va a ser el tema central del programa de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque de un lado tenemos un Israel que quiere defenderse y que está convencido de eso. ¿Y qué pasa del otro lado? La verdad es que este lunes 7 de octubre, mientras en Argentina, en Israel, en distintas partes del mundo, se conmemoraba un aniversario del horror, se recordaba lo que pasó, se homenajeaba a las víctimas, se pedía por la liberación de los 101 rehenes, en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, se festejaba, se celebraba lo que había hecho Hamás un año antes. Hay imágenes que son estremecedoras. Voy a citar una sola porque a mí fue la que más me impactó. Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, un país, como sabemos, de mayoría islámica, un país con históricos vínculos de financiamiento de organizaciones extremistas, terroristas a lo largo de Oriente Medio y del mundo. Un país sin el cual no podríamos explicar el éxito y la supervivencia de los talibanes en Afganistán, por ejemplo. Bueno, en ese Karachi fueron realmente masivas las celebraciones, con las banderas palestinas, con los cánticos en contra de Israel, donde se estaba celebrando lo que había hecho Hamás, cuando ya nadie puede tener alguna duda del grado de barbarie de lo que hizo Hamás. Quien celebra eso está rodeado, está embebido en un odio tan profundo, frente al cual es muy difícil negociar. Porque una cosa es cuando hay intereses contradictorios, cuando de lo que se trata es del interés, por ejemplo, el interés en un territorio, el interés por ejemplo, intereses económicos, y entonces hay un país que quiere un interés sobre cierto recurso que compite con el de otro país. Ahí siempre es posible una negociación, porque siempre puede haber un punto en el cual, bueno, uno se dé cuenta de que si cede un poco, tiene más posibilidad de terminar sacando un beneficio y de esa forma logre convencer al otro de lo mismo. Ahora, cuando acá no hay un conflicto de intereses, cuando lo que hay es odio, cuando lo que me define a mí y mi identidad es que yo no soy vos y que te odio a vos y que vos sos la encarnación de todo lo que está mal y que la única forma en la que yo me sienta realizado es con tu destrucción, ¿qué negociación puede haber ahí? Y lamentablemente lo que estamos viendo en buena parte del mundo islámico es un odio
tan profundo hacia Israel y hacia Occidente por extensión, pero sobre todo hacia Israel y hacia los judíos, que yo no sé si permite que sea posible imaginar una paz real, no en términos de buenas intenciones, sino una paz real y estable. Por estos días recordaba, por ejemplo, lo que pasaba con la llamada Segunda Intifada. Vamos a estar en un rato hablando de la Segunda Intifada. Esta sucesión de actos terroristas cometidos por palestinos contra israelíes a partir de finales de los 2000, en los primeros años de este milenio, de este siglo, que terminaron con cerca de 1000 civiles israelíes asesinados, 1000 en todo tipo de atentados. Y esos actos, insisto, conocidos como la Segunda Intifada, son hoy considerados actos de resistencia, son hoy reivindicados por buena parte de la comunidad palestina. De la misma forma que cualquier encuesta realizada entre los habitantes de Cisjordania, por ejemplo, revela que la gran mayoría aplaude lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Lo aplaude, considera que estaba justificado. Y es la razón por la cual, cuando entre 2005 y 2007, la Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es pacifista y que quiere una solución de 2 estados y que respeta al Estado de Israel, y Hamás se repartieron la Franja de Gaza cuando Israel se fue de Gaza, la realidad es que Hamás terminó echando a la Autoridad Nacional Palestina, pero porque Hamás tenía más apoyo de la población. Son las imágenes de rehenes como Shani Luke, secuestrada del Festival de Música de Nova, golpeada, violada, despedazada, ingresada en una camioneta al descubierto a las calles de Gaza tras haber sido secuestrada del festival, y la horda de jóvenes abalanzándose sobre la camioneta para ver si podían escupirla, pegarle, insultarla a lo que era ya un cadáver. Esos no eran terroristas, eran ciudadanos comunes de la Franja de Gaza. Esta es la realidad que hace muy difícil imaginar una paz. Ustedes me podrán decir, bueno, pero fíjense la paz que hizo Israel con un montón de países. Con Egipto parecía imposible la paz y se alcanzó. Con Jordania parecía imposible la paz y se alcanzó. Fíjense los acuerdos de Abraham, lo que ocurrió con muchas de las monarquías del Golfo, lo que estaba avanzándose con Arabia Saudita. Es verdad. Pero son acuerdos de cúpula. Son paces, si me permite hablar para hablar de paz en plural, que alcanzó el Estado de Israel con gobiernos autoritarios de esos países, y son acuerdos bastante mal vistos por las poblaciones de esos países. Entonces, ¿es posible una paz duradera? Y si no es posible una paz duradera, ¿qué camino debe seguir Israel? ¿Cuál es la alternativa? Porque está claro, una ocupación indefinida, por ejemplo, sobre Gaza, probablemente no sea una opción por las consecuencias internacionales que tendría en términos de denuncias, castigos, como sabemos cómo opera la comunidad internacional, porque el costo que tendría además una ocupación indefinida sería altísimo. Podríamos decir que por muchas razones no sería una buena solución. Ahora, está claro también que la idea de decir, bueno, me voy y ustedes, ciudadanos palestinos de Gaza, hagan lo que quieran, como hizo Israel en 2005, y crear entonces las condiciones para que a partir de ese odio surja otra organización, la propia Hamás o una con otro nombre, que busque exactamente lo mismo que Hamás, es un peligro para la propia seguridad de Israel. Eso quedó demostrado el 7 de octubre. Entonces, me parece que el mundo tiene que empezar a ver que queda maravillosamente hermoso hablar de paz, que la guerra es lo peor de todo, pero que si seguimos haciendo de cuenta que es posible llegar a una paz y a una buena convivencia así como así, cuando eso no es posible, vamos a tomar decisiones equivocadas que van a terminar llevándonos seguramente a lugares que nadie
a los que nadie quiere ir. Solamente va a ser posible una convivencia pacífica cuando surja en el mundo islámico y específicamente en el mundo palestino un liderazgo que logre hacerle entender a la población que la paz es la única salida, que la convivencia con los judíos y con Israel es la única salida. Por ahora, ese escenario parece muy, pero muy lejano.